Bueno, como ya les comentamos anteriormente, en este bloque están con nosotros las trabajadoras sociales Luciana De Niro y Lucía Corridor, con quienes estaremos a- hablando sobre los derechos de las personas con discapacidad. Bienvenidas. Bueno, chicas, buenas tardes, bienvenidas. ¿Cómo Buenas les va? tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, audiencia. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Bueno, bienvenidas por estar cada vez que la convocamos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, chicas, cuéntenos en principio qué es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, con respecto a esta convención, es un tratado, un convenio, un acuerdo que se da entre los diferentes países elaborados para defender aquellos derechos de las personas con discapacidad que puedan participar en toda la vida social, sin discriminación y ningún tipo de prejuicio, para poder abolir las reglas, las costumbres y las prácticas que llevan a la discriminación. Eso es principalmente, es un acuerdo entre los países. ¿Por qué una convención especial para las personas con discapacidad? Bueno, esta convención, como decía Lucía, se hace, digamos, ya que a lo largo de mucho tiempo o por muchos años los derechos que tienen las personas con discapacidad han sido vulnerados o no reconocidos. Entonces, por ello, se firma este acuerdo, esta convención, para que estos derechos puedan asegurarse y ser reconocidos para todas las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Eri. ¿A quiénes se considera personas con discapacidad? A aquellas personas que tengan alguna discapacidad física, mental, sensorial o intelectual a lo largo del plazo de la vida al interactuar con diversas barreras que puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones. Bien. ¿Qué derechos reconoce la Convención de las Personas con Discapacidad? Bueno, entre los derechos más destacados, digamos, o los más importantes, por así decirlos, son todos importantes, pero podemos mencionar el derecho a la salud, Sí, principalmente a una salud de calidad y a la misma, digamos, posibilidad de cualquier persona de poder acceder a una buena atención y a que le brinden una calidad de salud como corresponde para cualquier persona. Una cobertura del 100% de la medicación, a acceder a terapias, a lo que es psicología, a lo que es kinesiología, a cualquier terapia que incluya a la persona con discapacidad. Podemos decir a una mejor calidad de vida también. Así es, Exacto. a una vivienda. También tienen derecho y la posibilidad de adquirir, ya que nombraba Lu Vivienda, un automóvil, un automotor, donde el Estado les brinda un beneficio de poder, por ejemplo, ayudarlo económicamente a la persona para adquirir este elemento, y también así puede tramitar un pase de libre estacionamiento, que lo tienen también como derecho a las personas con discapacidad. Y aparte nosotros, como siempre decimos, más allá de tener una discapacidad, primero está la persona y está la prioridad. Totalmente, Más totalmente. allá de la discapacidad que sea que tengamos. Sí, más allá de esta convención, en realidad no había que hacer un acuerdo, sino tendría que ser algo natural, algo normal. Eso es lo que tendría que hacer, que no tendría que haber prioridad, porque no, todos tendríamos que tener las mismas condiciones, todos tendríamos que tener los mismos derechos, igualdad. las mismas obligaciones, no tendría que distinguirse, o todos los lugares tendrían que tener un acceso a los lugares, no sé, por ejemplo, vas al banco, tenga una rampa, vas a una escuela, tenga una rampa, subís al colectivo, al transporte, y tenga las condiciones para subir una silla de ruedas o un muleta o andador o el insumo que tenga la persona. O no pedimos un colectivo adaptado, lo que claro. fuese, que es más complicado, pero sí en otras
condiciones más accesibles. Claro, Lo exactamente. mismo, Lu por ahí mencionaba una discapacidad motriz, pero por ahí también lo mismo con cualquier dificultad visual, sensorial. Por ejemplo, hablábamos de la accesibilidad, esto de poder transitar libremente por los espacios públicos, donde no haya ninguna barrera que lo impida. Hablamos de pozos, los badenes, carteles o lugares que no están señalizados, que por ahí existan en los lugares donde uno ingresa carteles con sistema braille para las personas que tienen una discapacidad o disminución visual, que también se pueda contar o disponer de personas que ofrezcan la lengua de señas para aquellos que por ahí no pueden o tienen algún retraso mental o no pueden hablar hipoacúsicos, en este caso. Y que todos tendríamos que saber esas cosas. Uh-huh. La otra vez, no sé si viene a colación, pero bueno, estaba viendo un programa del aeropuerto y tenía una persona con sordomuda. Ujú. Y bueno, y no había nadie que se podía expresar a través de ese idioma. Y bueno, y ves las dificultades con las que cuentan, que todos tendríamos que saber todo, que uno ¿para qué? Para incluirlos, para sentirlo hacer, para que la persona se sienta parte de esta sociedad. Porque, por ejemplo, nadie al no hablar ese idioma está discriminándolo de una forma u otra. Sin querer. Son cuestiones de la vida Sí, cotidiana que hacen a que, claro, que genere esto de discriminación o desigualdad o desigualdad en las oportunidades. Bueno, es un derecho también a la no discriminación, de que todas las personas con discapacidad puedan participar plenamente y sin desigualdades en la vida de la sociedad, ¿no? Claro, por ejemplo, hace programas atrás, no mucho, fuimos a hacer una nota en la cooperativa obrera sobre el carrito adaptado que habían traído para las personas con discapacidad. Y esas cosas que se van trabajando. Claro. ¿Cómo? Y eso iba a decir. Decilo. No, por supuesto. Que esas cosas son los pequeños, grandes Totalmente. detalles que hacen la diferencia y que de a poco nos van incluyendo y que hace una vida más común, Exacto. Sí, más de cotidiana. integración. Exacto. De integración. Es Si así. querés agregar algo más de No, lo que dije. yo, por ejemplo, cuando vos estuve más allá del programa, cuando vos me comentaste esto, por ejemplo, yo no sabía de esta situación de que había un carrito adaptado a las personas ¿cómo es? Con silla de ruedas. Y eso es lo importante que es, que tendría que ser en todos los supermercados, que tampoco tendría que ser una novedad. Claro. Ahí está el quid de Claro. la cuestión. ¿me Pero entendés? no todos los supermercados cuentan Cuentan. con el espacio. Por supuesto. Eso, y por ahí también la prioridad en la atención. Estamos hablando en ámbitos públicos o privados. Las personas con discapacidad, mayores de 70 años, Sí, menores de 2 embarazadas, años, embarazadas, tendrían que tener esta prioridad en la atención, como un derecho también, ¿no? Que les corresponde y que debe ser reconocido. Sí, como vemos, por ejemplo, en el Banco Provincia, Tal cual. que contás con la accesibilidad de... Hay una computadora que uno ingresa y dice, bueno, personas con discapacidad, embarazadas, tercera edad, entonces se le da esa prioridad. En el Banco Nación también contás con una caja específica para que no esperen tanto Exacto. porque a veces tienes que estar muchas horas. Porque nosotros sacamos el número y cuando ven que hay una persona con discapacidad, ya enseguida te salta el número para que puedas vayas acceder enseguida. rápido, de manera inmediata. Sí, ya lo hemos Implementado. pasado, ¿o no? Sí, sí. El derecho a la educación, chicos, Sí. también a una educación común. Las personas con discapacidad pueden escolarizarse o recibir educación en cualquier ámbito educativo como el resto de las personas, si en una escuela común. También esto de viajar gratuitamente Viajar en el transporte gratuitamente. público, ¿sí? Tanto Que dentro muchas del- veces tampoco se cumple Exacto, esto. Que exacto. ha pasado situaciones en las que se ha tenido que pagar una diferencia, aunque sea de 100 pesos, 200, lo que sea. Pero en realidad es pase libre, para eso se le llama Exacto. pase libre, Ujú. sin ningún costo. Bien. Bueno, les recordamos que estamos entrevistando a las trabajadoras sociales Luciana Niro y Lucía Corredor
sobre los derechos que tenemos las personas con discapacidad. Bueno, la próxima pregunta la va a hacer Toto. ¿En qué lugares deberíamos entrar gratuitamente? Bueno, hoy mencionábamos en los lugares que de la administración pública, por ejemplo, comercios, espectáculos, museos, eventos, bibliotecas, hablamos de espacios públicos y espacios, digamos, donde se sociabilice o donde podemos tener contacto y relaciones con diferentes personas. Bueno, sí. Y también hablando hoy también un poco de la cobertura, ¿no? En los medicamentos que las que personas debe ser tienen el gratuita. derecho, sí, tal cual, a recibir los medicamentos, cobertura del 100% gratuitamente. Como los insumos también, en el caso de la silla de ruedas, una prótesis, o algún estudio genético que conlleve un valor bastante alto, bueno, no, tendría que ser cubierto al 100%. Bien, Eric. ¿Cuáles son las vulneraciones a los derechos que se dan con más frecuencia? Uno es el tema de la atención, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Bueno, ahora en el banco porque pusimos el ejemplo, pero en muchos lugares se vulnera este derecho a la atención. En el empleo también es otra de las vulneraciones. En la accesibilidad a las estructuras públicas, a los comercios, a las escuelas. Muchas veces algunas escuelas no cuentan con el acceso permitido para personas con discapacidad, y viajar gratuitamente, que también decíamos hace un ratito que muchas veces se vulnera y que tiene que ser el pase libre. Chicas, ¿qué tenemos que hacer cuando esto no se cumple? Porque muchas veces es una ley, pero lo que hacemos, por más que esté una ley, la ley ampara de que esto se tiene que cumplir, pero muchas veces hay que trabajar para que realmente se cumpla. Totalmente. ¿Qué haríamos para que esto realmente se cumpla como se tiene que cumplir? Si nos referimos a lo que es ley, como vos decís, Vicky, o a todo lo que tiene que ver con justicia, tenemos a disposición diferentes lugares u organismos donde dirigirnos y poder radicar, por ejemplo, denuncias, hacer reclamos. En el caso de lo que es medicación o tratamientos, se puede acceder a un recurso de amparo o generar un recurso de amparo donde cualquier persona que posea una discapacidad, mediante esto, pueda hacer el reclamo correspondiente y se le pueda garantizar lo solicitado. Exacto, el tratamiento, medicación o lo que requiera y que no se está cumpliendo. Y después hay diferentes organismos de justicia donde recurrir a nivel municipal. La Dirección de Discapacidad, la justicia, los servicios públicos, la superintendencia. Esos son los lugares donde como ley se tendría. O sea, que si una persona quiere ir y decir, mira, esto no se está cumpliendo, yo puedo denunciar a la persona que no está cumpliendo esto, ¿se puede hacer? Se puede hacer. Se puede hacer, incluso se puede hacer una nota, donde, bueno, conste datos personales, el reclamo que se está haciendo o la denuncia, y se eleva esto al organismo correspondiente como para que la denuncia quede constatada y que, bueno, realmente den alguna respuesta. De la ley. Exacto. Y que no solamente quede por escrito, sino que se haga ley efectiva. Exactamente. Así es. Exactamente. Hasta se puede llegar a las Naciones Unidas también con estas situaciones. Por eso este convenio con los países es poder llevarlo a lo más alto. Sí. Ahora que se acercan las elecciones, ¿qué tenemos que tener en cuenta las personas con discapacidad a la hora de ir a votar? Por ejemplo, si el lugar en que tenemos que votar no es accesible. Hoy que hablábamos de los derechos, es también otro de los derechos a poder votar, a ejercer el voto, elegir los gobernantes y poder ser elegidos también. Lo que el Estado debe garantizar es la accesibilidad al lugar donde se vota
y el método de votación también, ¿no es cierto? Sea como lo hacemos todos, digamos, en forma de cuarto oscuro, o bien que existan los mecanismos o el acceso a diferentes formas de poder garantizar que las personas que padezcan alguna discapacidad puedan votar y ejercer el voto libremente. Y seamos conscientes de por qué elegimos a quién votar, ¿no? Exacto, Así es. exacto. El acceso a la información también, Sí. a las tecnologías, que todo también esté por ahí informado sencillamente, que se pueda Sí, claro y entender, sencillo, claro sí. y sencillo, Sí. exactamente. Eso también es muy importante, y es algo que Que se debe tenga garantizar. conocimiento, por ejemplo, acá en el pueblo, bueno, ¿quiénes son los candidatos a intendente? ¿Quiénes son los candidatos a presidente, a gobernadores? Bueno, que esté claro eso, así uno pueda permitirse el acceso a decir, bueno, yo elijo por tal, yo elijo por esto. Entonces, Bien. eso. Sí, Sí, quería decir algo más. no nada más. Bueno, Víctor les va a hacer la última pregunta. ¿Algo más que quieras agregar? No, me parece que es agradecer Sí. principalmente que nos hayan invitado, que nos tomen en cuenta Sí. para venir a hablar sobre algún tema que amerite, por supuesto, nuestra profesión. Tanto Gabriela como Rocío hoy no pudieron venir, pero bueno, sabían de esta entrevista y bueno, y nos dan su apoyo para poder. Pero bueno, agradecimiento. Eso. Sí, y también, bueno, nada, que está buenísimo que se puedan hablar de estos temas, porque creo que lo mencionábamos al principio, es un tema muy importante y que por ahí tendríamos que estar todos en conocimiento, saber que existe una convención, conocer estos derechos. Si bien una persona ustedes, por ejemplo, pueden ser autónomos, autovalerse y realizar un montón. Hay otras personas que no lo pueden hacer o tampoco tienen el acceso y conocen, ¿no? Sobre cómo es todo esto, y está bueno poder hacerlo visible, poder hablarlo, aunque parezcan cosas cotidianas, cosas que parezcan simples, pero bueno, está todo esto, y está para poder hacerlo cumplir y hacerlo efectivo, que es lo más importante. Y por ahí a veces nosotros sabemos de la existencia de estos derechos, pero por ahí a veces está bueno refrescarlo porque no todos saben o no todos se acuerdan Exacto. de qué tenemos Así es. derecho y a qué no. Exactamente. Así es. Todos tenemos derecho a tener los mismos derechos. Exacto. Sería la frase ideal para cerrar esta nota. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por No, venir. gracias chicos. a ustedes, chicos. muy Un amable. placer siempre recibirlos. Gracias. Igualmente. Gracias. Adiós.